Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el profesor Leonardo Ucarpuma Luque. Bienvenidos al área de Arte y Cultura para el tercero y cuarto grado de secundaria. Experiencia de aprendizaje número 2. Emprendimientos con arte para enfrentar la crisis económica. Actividad 1. Comprendemos y ampliamos la situación. En esta actividad, los estudiantes y las estudiantes realizarán un listado de los nuevos emprendimientos que surgieron con la llegada de la pandemia en su bitácora. Leerán la ruta de 2 casos de emprendimiento artístico-cultural para revisar algunos ejemplos de emprendimientos artístico-culturales y los elementos o referentes culturales en que se inspiraron, y contestarán algunas preguntas al respecto. Enseguida, organizarán su aprendizaje teniendo en cuenta sus ideas sobre posibles necesidades que podrían atender, pensando en los diversos públicos a los que puede estar dirigido su emprendimiento. Planteamiento de la situación. Mi nombre es Dalí y estudio en Ucayali. Mi familia se dedica a realizar bordados y pintura en textiles con iconografía propia de la cosmovisión de mi pueblo, Sipibo Conibo. Las prendas pintadas y bordadas las vendemos en el mercado artesanal. Desde que empezó esta situación de pandemia, estamos todos siempre preocupados por la salud de la familia, pero también porque las ventas han disminuido mucho. Por ello, estamos buscando cómo adaptar nuestro negocio a las nuevas necesidades. Yo también quiero ayudar a mi familia, así que he pensado que podríamos ampliar nuestra oferta a los jóvenes. Estoy observando que necesitan las adolescentes y los adolescentes para ofrecer artículos útiles y que, además, les recuerden nuestra cultura gracias a sus diseños propios. Así como Dalí, nosotras y nosotros podemos también preguntarnos cómo desde la elaboración de un proyecto artístico inspirado en manifestaciones artístico-culturales de nuestra región podemos desarrollar un emprendimiento que apoye a nuestras familias. ¿Cuál es el propósito que nos hemos planteado? Proponer un emprendimiento para el contexto actual a partir de las expresiones artístico-culturales de mi entorno para contribuir con la economía familiar. Para lograrlo, seguiremos esta ruta de aprendizaje. 1. Comprender y ampliar la situación. Indagar sobre los emprendimientos artístico-culturales en diversas fuentes y recursos. Reflexionar sobre el significado en nuestra comunidad y sociedad de los emprendimientos artístico-culturales. 2. Planificar y crear nuestro proyecto artístico. Generar ideas a partir de la experimentación con referentes culturales propios. Identificar y clasificar un objeto. Planificar el proceso y tomar decisiones para mi creación. Crear la intervención para mi emprendimiento artístico-cultural. Elaborar la presentación de la propuesta. 3. Reflexionar y evaluar nuestro proceso. Reflexionar sobre el proceso. Evaluar la toma de decisiones. Identificar mejoras al proceso creativo seguido. ¿Cuál será nuestro producto? Un emprendimiento artístico-cultural que ofrezca un objeto de origen artístico o de uso cotidiano, dirigido a un público específico e intervenido a partir de un referente de tu comunidad o región. ¿Qué características deberá tener nuestra propuesta? Presentación visual, de audio o audiovisual, que muestre la propuesta de emprendimiento artístico-cultural considerando la descripción del objeto de origen artístico o de uso cotidiano intervenido, la descripción del símbolo distintivo o referente de identidad cultural original, la función o uso del objeto intervenido, el público al que se dirige la propuesta, la descripción del proceso seguido para mi intervención. Nos organizamos para trabajar. ¿En qué momento y lugar elaboraré mi emprendimiento? ¿Qué información necesitaré para elaborar mi emprendimiento? ¿En qué tiempo elaboraré mi emprendimiento? Recuerda organizar tus actividades en tu portafolio físico o digital, así como registrar tus hallazgos, anotaciones, respuestas y reflexiones en tu bitácora. Esto te servirá para reflexionar sobre lo aprendido en esta experiencia y plantear tus propias metas para mejorar tus próximos. Empecemos con el desarrollo de la actividad. Dalí está indagando para ampliar el negocio de su familia buscando qué productos puede ofrecer a un nuevo público. Adolescente, mientras que las artistas aruinas que vio en el reportaje de la televisión han creado un emprendimiento para atender una nueva necesidad surgida a partir de la pandemia. Vamos nosotros también a pensar qué ideas de emprendimiento artístico-cultural podemos plantear. Para ello, partiremos de nuestra propia experiencia y de la observación de nuestro entorno inmediato para recoger algunas ideas a partir de preguntas a nuestra familia y comunidad. Pensemos por un momento en los cambios principales que hemos vivido desde que se inició la pandemia. Pregúntate,
¿Qué acciones o hábitos has tenido que adoptar con la llegada del COVID-19? ¿Cómo ha cambiado tu rutina diaria y la de tu familia? ¿Qué nuevas actividades realizas ahora debido a las medidas tomadas para evitar la propagación del virus? Registra en tu bitácora los cambios, acciones u objetos nuevos que usas o que has visto que otros utilicen. ¿Sabes de emprendimientos o negocios que han surgido con la llegada de la pandemia? ¿Estos emprendimientos contribuyen con la economía familiar y local? ¿A quién o quiénes están dirigidos estos emprendimientos? Es decir, ¿quiénes compran los productos? ¿Conoces algún emprendimiento exitoso en tu entorno? Continúa tu registro. Haz una lista de los emprendimientos que conoces que hayan surgido el último año. Pueden ser artístico-culturales o no. Sigamos. 1. Para conocer un poco más sobre los emprendimientos artístico-culturales, lee el texto. La ruta de 2 casos de emprendimiento artístico-cultural. Los emprendimientos artístico-culturales también se conocen como industrias culturales o industrias creativas y buscan dar solución a una situación o necesidad específica a través de un producto o servicio creativo que incorpore o transmita una expresión artística o cultural. Emprender es la capacidad de crear un proyecto, una iniciativa o un negocio desde el inicio combinando la creatividad, producción y comercialización de bienes y servicios. Cuando estos bienes y servicios se basan en contenidos artísticos, culturales o patrimoniales, estos proyectos se llaman emprendimientos artístico-culturales y se diferencian de otros emprendimientos porque, muchas veces, las motivaciones que nos llevan a realizarlos son la propia iniciativa de creación, algún mensaje que queremos transmitir a la sociedad y, por supuesto, el amor por nuestro arte, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Arte y cultura para despertar. Cuando nos preguntamos por qué el arte es tan importante en nuestras vidas, pensemos en cómo nos permite expandirnos y crecer como individuos y como colectivos humanos. El arte nos saca de nuestra zona de confort, nos invita a cuestionar la forma como vivimos y aquello que damos por sentado como verdad. Evidencia nuestras sombras y nos propone nuevas formas de disfrute estético. Por ello, nuestra calidad de vida nos impulsa a la acción y dinamiza territorios. Al reconocer su importancia, resulta evidente que el acceso al arte no puede seguir siendo un problema y que debemos encontrar maneras de hacerlo, como llegar a más públicos. ¿Cómo lo hacemos? Construyendo puentes entre personas y organizaciones, abriendo vías de diálogo, promoviendo redes de intercambio, recuperando los espacios públicos, fomentando nuevas posibilidades creativas, valorando la creación. Mascarillas inspiradas en la tradición artístico-cultural saruina. Violeta Quispe Yupari y su madre, Gaudencia Yupari, son artistas y emprendedoras de la comunidad de Sarua, ubicada en el departamento de Ayacucho. Violeta se dedica a la elaboración de las tradicionales tablas de Sarua, declaradas Patrimonio Cultural de la Nación en noviembre de 2018. La pintura de las tablas de Sarua es una herencia que se remite a los tiempos prehispánicos y es considerada tanto un medio de transmisión de información como un medio de expresión de las tradiciones, la memoria y la vida social del pueblo saruino. Gaudencia es artista autodidacta y se dedica a la pintura y al arte textil. Confecciona polleras, faldas, bordadas con diseños coloridos para las mujeres saruinas. Sin embargo, ante la crisis económica ocasionada por el confinamiento debido a la pandemia por el COVID-19, madre e hija decidieron combinar y adaptar sus dotes artísticas y empezaron a confeccionar mascarillas o tapabocas con diseños inspirados en sus tradiciones y obras. Las mascarillas representan bordados y pinturas que recogen sus costumbres y tradiciones y cuentan con diseños que, además, ofrecen mensajes de cuidado y aliento, así como otros alusivos a la igualdad de género, tanto en castellano como en quechua. Retablos con nuevas temáticas. Los hermanos Luis y Reinaldo Quispe Flores son retablistas ayacuchanos y están acostumbrados a innovar. El arte del retablo ayacuchano es patrimonio cultural de la nación desde junio de 2019, pero ellos han sabido innovar en esta tradición creando retablos amigables con el medio ambiente, ya que reusan maderas de cajones de frutas para su confección. Ante la situación de la pandemia, se vieron en la obligación de transformar sus creaciones para poder vender y subsistir. Así, fueron los pioneros en incorporar en sus obras la temática del COVID-19. Con mucho ingenio, encontraron una respuesta para revertir la situación y tomaron como inspiración la difícil realidad.
A sus retablos les dieron una connotación de tributo u homenaje al personal de salud de primera línea, quienes con su sacrificada labor se exponen para salvar vidas. Gracias a las redes sociales, sus propuestas se han hecho más conocidas y han sido muy bien recibidas por el público. A continuación, encontrarás diversas imágenes de los retablos y su más reciente propuesta, y una entrevista a los hermanos Quispe Flores, quienes relatan el proceso de intervención de sus retablos. Rutas de transformación. En ambos casos, tanto el emprendimiento de las artistas Quispe Yupari como el de los retablistas Quispe Flores, los autores hicieron uso de sus talentos y transformaron sus objetos creativamente. Con ello, lograron innovar sus emprendimientos para hacer frente a la crisis económica. ¿Y cómo lo hicieron? Podemos reconocer en estos dos emprendimientos artístico-culturales dos rutas para la transformación e innovación frente a la crisis sanitaria actual. A continuación las detallamos. Ruta 1. Caso Quispe Yupari y mascarillas de Sarwa hace parte del objeto a intervenir, por ejemplo, un objeto o artículo de uso personal o doméstico. Al agregarle un símbolo distintivo o referente de identidad cultural, se transforma en un objeto de arte utilitario. En el caso de las artistas Quispe Yupari, el objeto es la mascarilla facial, a la cual le pintaron y bordaron los diseños de las tablas de Sarwa, lo que dio como resultado unas hermosas mascarillas con arte. Observa el siguiente gráfico donde se indica el proceso de transformación de la Ruta 1 y el paralelo con el caso Quispe Yupari. Ruta 2. Caso Quispe Flores. Retablos ayacuchanos. Se parte del objeto a intervenir, al agregarle una función de homenajear a quienes han estado en primera línea ante la emergencia sanitaria. Se transforma en un objeto de uso, un objeto de reconocimiento, un premio o un trofeo. Observe el siguiente gráfico donde se indica el proceso de transformación de la Ruta 2 y el paralelo con el caso Quispe Flores. Ambas rutas conducen a emprendimientos artístico-culturales gestados en la pandemia que, a pesar de haber seguido procesos distintos, logran un objeto que combina lo artístico con lo funcional. ¿Qué te pareció la lectura? Comenta en tu bitácora y responde estas preguntas. ¿Cómo puedes identificar si un emprendimiento es artístico-cultural? ¿Qué impacto crees que tienen los emprendimientos artístico-culturales para los artistas y para sus comunidades? A partir de lo que has podido ver en tu entorno, ¿han surgido nuevos emprendimientos artístico-culturales durante la pandemia? ¿Cuáles? ¿Qué referentes culturales o símbolos distintivos reconoces en estos? ¿Han incorporado la temática COVID-19 en sus emprendimientos? ¿Cómo lo han logrado? 2. Recordemos que Dalí está observando a las adolescentes y los adolescentes para ver qué artículos pueden necesitar o les podrían interesar para ampliar el emprendimiento artístico-cultural de su familia. Ella está pensando en el público para el cual creará su proyecto. Pensemos también nosotros, ¿a quién o quiénes podemos dirigir nuestros productos? ¿Adolescentes como nosotros? ¿Niñas y niños? ¿Adultos? ¿Adultos mayores? ¿Personas que realizan alguna actividad en particular? ¿Mascotas? Sigue registrando en tu bitácora las ideas de emprendimientos y a qué públicos se dirigen, qué necesidad de cada público podrían atender y cómo. 3. Vamos a organizar las ideas que tenemos hasta el momento. Ordena tus ideas en un mapa, esquema u otro organizador visual. Puedes hacerlo en una hoja de papel, en tu bitácora o en un medio digital usando alguna aplicación para mapas mentales como Mindomo o incluso PowerPoint. Añade las ideas que vayan surgiendo durante el proceso. Ejemplo. ¿Ya tienes tus primeras ideas organizadas? ¡Excelente! ¡Sigamos! 4. Recuerda los casos de las artistas Quispe Yupari y los artistas Quispe Flores. Ambos parten de un referente cultural de su entorno para combinarlo con un objeto de uso cotidiano. En esa combinación es que sustentan sus emprendimientos artístico-culturales. Observa las mascarillas pintadas y el retablo en homenaje al personal de salud del recurso 1. La ruta de 2 casos de emprendimiento artístico-cultural, el título en negrita y cursiva, e identifica cómo se usa el color y las texturas en cada manifestación. ¿Qué colores y texturas llaman tu atención? ¿Cómo se usa el contraste de color y las texturas? ¿Qué mensajes transmite cada manifestación y cómo lo logra? ¿Qué referentes de identidad cultural, propia de tu región, te interesa intervenir o incluir? Puede ser una frase o palabra en lengua originaria, iconografía, lugar, imagen, animales, entre otros. Completa tu mapa u organizador visual
con todas las ideas que han surgido a partir de las preguntas. Revisemos lo avanzado. Lee la descripción de los aprendizajes y, de acuerdo con lo que consideres, responde si has realizado o no la actividad. También contesta las preguntas. Aprendizajes y diagonal no. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? ¿En qué me gustaría profundizar? Amplié mis ideas sobre los emprendimientos artístico-culturales a partir de la indagación en diversas fuentes y recursos. Exploré con el uso del color y la textura en los emprendimientos artístico-culturales. Organicé mis ideas generadas a partir de mis indagaciones en recursos y socializaciones, basándome en mis reflexiones. Continuamos la próxima actividad. ¡Hasta pronto!